Perfecto. Miren, imaginemos que esto es un hepatocito. Esto es un hepatocito. Esto igual. Esto vendría a ser la vía biliar intrahepática. Todo lo que estoy poniendo. Y la vía biliar extrahepática comienza desde los conductos hepáticos derecho e izquierdo que confluyen y se hacen los hepáticos comunes. Hay una pequeña rama que es el conducto cístico, al final confluye en el conducto colédoco. Todo eso es de la vía extrahepática. Esto básicamente son los canalículos biliares. ¿Eh? Para entender un poco las patologías como Gilbert, Dubin-Johnson, Rotor, lo que tenemos que recordar es lo que normalmente hace el hepatocito. Entonces, ya en la clase pasada vimos lo que era la bilis, lo que eran los ácidos biliares. A las finales, todo va a llegar a los canalículos biliares. Todos los canalículos, por así decirlo, son los análogos a todo llega a Roma. Todos los caminos llegan a Roma. Entonces, los hepatocitos van a liberar a los canalículos biliares varias moléculas. Para empezar, colesterol. Y otra cosa más, ácidos grasos. Una molécula de glicerol con sus tres ácidos grasos. Por eso se llama triglicérido, ¿no? Ácidos grasos. Salen a manera de fosfolípidos. ¿Qué más se puede liberar en los canalículos biliares? Ácidos biliares, los primarios y los secundarios. Vamos a ponerlo acá. Ácidos biliares. Primarios y secundarios. ¿Se acuerdan de los ácidos biliares primarios? Por ejemplo, tienen el ácido queno desoxicólico. Otro es el ácido fólico. En la clase pasada vimos la biosíntesis. Acá solamente vamos a ver lo que se secreta en los canalículos biliares. Y los ácidos biliares secundarios, por ejemplo, es cuando ya están conjugados, ¿no? Se le añade un aminoácido que puede ser una glicina o una taurina. Al que no desoxicólico se conjuga con glicina o con taurina y tengo dos ejemplos, que son uno, el ácido glicoqueno desoxicólico y el ácido tauroqueno desoxicólico. Ok, entonces eso anótenlo porque lo voy a borrar para que me pueda alcanzar espacio. Porque eso ya lo vimos la clase pasada, solamente es un pequeño recordaris. Vamos a borrar esto. Cierto, lo que me faltó decirles es cómo se llama el transportador de ácidos grasos. Se llama MDR3. Los ácidos biliares salen por un transportador que se llama el BSEP. Busquen cómo se llama esa proteína transportadora. ¿Ok?
¿Qué otra cosa más? Xenobióticos. Hay un MDR3 que es para ácidos grasos y los xenobióticos es el MDR1. ¿Qué más? Puedo liberar hierro a unos metales divalentes como el cobre. O sea, todos estos son metales divalentes. Salen a los canalículos biliares. ¿Ok? También puede derivarse, pueden salir, mejor dicho, hormonas derivadas de esteroides. Como cuáles, acá tenemos un transportador especial que se llama el BCRP. Por aquí sale. Y la famosa bilirrubina. Pero ya es una bilirrubina conjugada. ¿Ok? ¿Por qué está conjugada? Porque está unida al glucurónido. El glucurónido hace la bilirrubina que sea soluble, ¿ok? Que sea una molécula polar. Por lo tanto, es la bilirrubina conjugada o directa. Vamos a ponerle bilirrubina directa, unida con su glucurónido. Pero no solamente sale eso por los hepatocitos, también puede salir bastantes otras cosas. Por ejemplo, agua, ¿ok? Por sus acuaporinas. ¿Qué más? Pueden salir algunos iones, aniones o cationes, como sodio, cloro, bicarbonato. ¿Qué más? Aminoácidos, como la taurina y la glicina. ¿Qué más? Glutatión. ¿Qué más? Urea. Es más, cuando se acumula la urea en los hepatocitos, se empieza a acumular bastante urea en el intravascular. Entonces, eso es la acumulación de ureas por un fallo en los hepatocitos. Entonces, pregunta de examen, usualmente cuando hay fallo en los hepatocitos, se acumula la urea, nos provoca estados de hiperuricemia. Incluso el amonio empieza a acumularse, lo que nos da la famosa asterexis o el flapping. Quiero mostrarles esta imagen un ratito, o mejor un video, para que ustedes entiendan lo que es el flapping. Porque es cuando se acumula el amonio dentro de la sangre. Ya, miren esto. Asterexis o flapping. Una última vez. Ya, listo. Entonces, el flapping es un signo que se puede apreciar en la insuficiencia hepática grave. ¿A qué se relaciona el flapping? Si ustedes ven en su pregunta de examen, flapping, asterexis,
Eso es sinónimo de insuficiencia hepática grave. ¿Ok? ¿Por qué se produce el flapping? Por una disrupción del metabolismo del amonio. Quiero que me busquen el metabolismo del amonio y cómo eso hiperactiva a las neuronas. O sea, quiero que busquen la asociación entre estas dos cosas. ¿Ok? Entonces, esto les va a dar un mejor panorama de lo que tienen que saber para su examen. Perfecto. Ya saben, problema en el amonio. Que sí, que sí. Bien. No solamente eso puede ocurrir en los zapatocitos, sino, por ejemplo, algunos fármacos ingresan con transportadores hacia dentro del hepatocito. Por ejemplo, el transportador OCT. Incluso los van a encontrar con otra nomenclatura. Así que no se sorprendan si lo ven si, en varias literaturas con otros nombres. Esto me transporta fármacos. Hay otro transportador que se encarga de ingresar bilirrubina, ¿ok? Se llama el OATP. Si hay una alteración en este transportador, está relacionado al síndrome de rotor. Pero hay un transportador principal de bilirrubina. Se llama así, transportador de bilirrubina. Esta ingresa al hepatocito. Esta bilirrubina se encuentra de manera indirecta. Entonces, bilirrubina indirecta. Es una bilirrubina insoluble. Por lo tanto, suele estar unida a la albúmina. Otro nombre, bilirrubina no conjugada. Así les puede aparecer en su examen. ¿De dónde vino esta bilirrubina no conjugada? Vino justamente del metabolismo de la hemoglobina. ¿Cómo así? Vamos a poner un pequeño paréntesis acá. Tengo la molécula de hemoglobina. Usted sabe que formada por un grupo hemo y por globinas, ¿no? Las globinas son descomponidas en aminoácidos. Ah, ojo, esto está ocurriendo en el sistema retículo endotelial, donde los macrófagos del vaso, o sea, histocitos sinusoidales. Eso lo han visto en estructura 2. Entonces, siguiendo la ruta metabólica, hemoglobina, hemo y globina. La globina se descompone hasta ciertos aminoácidos que no vamos a detallar. La hemoglobina pasa por una enzima que es la hemoxigenasa a biliverdina. La biliverdina pasa a bilirrubina por la enzima biliverdin reductasa.
Aquí hay que recordar que el grupo hemo sale por la hemoxigenasa a biliverdina, pero hay otra ruta metabólica en la cual ustedes saben que el núcleo del grupo hemo es el hierro. A la final, si el hierro se empieza a oxidar, se convierte en hemosiderina. Entonces, esta bilirrubina es indirecta. Esta es la que ¡prac! Se recicla y se va a los hepatocitos, o sea, se va hacia el hígado. Entonces, en resumen, pasaron 120 días en las que su glóbulo rojo ya no puede cumplir su verdadera función, su chamba, y se va al sistema retículo endotelial, ¿en dónde? En el vaso. Los macrófagos esplénicos, o los histocitos sinusoides, mejor dicho, se encargan de fagocitarlos, descomponiendo la hemoglobina en dos rutas, hemo y globina. El hemo puede ser biliverdina o hierro. ¿Cuál es la enzima que convierte el hemo a biliverdina? La hemooxigenasa. La biliverdina pasa a bilirrubina indirecta por la biliverdin reductasa. Y esta bilirrubina indirecta se recicla y se va hasta el hepatocito. Entonces voy a borrar esto, porque esto ya igual lo hablamos hace 2 clases, solamente es para darle un poco de contexto. Doctor, una pregunta, disculpe. ¿Qué pasó, Bernoulli? En el caso del grupo hemo, para que el grupo hemo se vuelva después de bilirrubina no conjugada, tienen que pasar por el hemoxicelasa, ¿verdad? ¿Es así? Ah, sí, es una ruta que realmente lo que les puse es la ruta incompleta, ¿ok? Pero para su gráfico o para que ustedes no se pierdan el examen, lo mínimo que deberían saber es la hemoxigenasa y la biliverdin reductasa. Hay más enzimas en esa ruta metabólica, ¿ok? Pero todo se resume en esa vía. Si lo pueden agregar a su gráfico o sus posiciones, bienvenido sea. Está bien, doctor, gracias. Entonces, esa bilirrubina indirecta o insoluble que está unida normalmente a una proteína que es la albúmina o bilirrubina no conjugada ingresa por el transportador de bilirrubina al hepatocito. ¿Ok? Entonces, esta bilirrubina está acá, toda feliz, y por la acción de esta enzima, que es la UDP, glucodonosil transferasa. ¿Qué hace esta enzima? Transfiere un grupo glucurónido a la bilirrubina indirecta. Entonces, a partir de ese momento, se vuelve soluble, se vuelve una molécula polar, se vuelve hidrosoluble. O sea, todo lo contrario al paso anterior. Cuando sale de los canalículos por un tipo de transportador muy especial. Atento, acá viene una enfermedad. Perdón, ese transportador se llama el MRP2. Cuando tienen una alteración en ese transportador, se asocia al síndrome de Dubin-Johnson. Entonces acá tienen síndrome de rotor, síndrome de Dubin-Johnson. ¿Ok? Ahora,
Hay targets justamente en esta enzima, en la UDP gluconil transferasa. Pueden tener el síndrome de Gilbert o el síndrome de Kliger-Najar, que es de dos tipos, tipo 1 o tipo 2. Entonces tenemos que aprender a diferenciarlos. Vamos a escribir acá. Si yo tengo un déficit de UDP, glucoronosil transferasa, puedo estar enfrente a dos enfermedades. Síndrome de Gilbert o síndrome de Kliger-Najar. Y ese se subdivide en dos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. Ahora, el caso típico del síndrome de Gilbert, como les dije, siempre esos casos clínicos que se les ponen en los exámenes son un saludo a la bandera, porque en el mismo caso clínico, el mismo enunciado está el diagnóstico. A ustedes no se les pregunta el diagnóstico, eso ya se intuye que ustedes deben de saberlo. A ustedes se les pregunta el mecanismo fisiopatológico o el mecanismo de acción del fármaco por el cual se explica el tratamiento o la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el caso típico del síndrome de Gilbert? ¿Ok? Usualmente es una persona que puede ser un adulto o un adolescente que se pone ictérico, o sea, se pone amarillo, se pone como un Simpson. ¿Ok? En casos, por ejemplo, de estrés, en casos de ayunas. Si tengo un déficit de la UDP gluconiltransferasa, quiere decir que no se va a conjugar. Quiere decir que de bilirrubina indirecta no va a pasar a directa. Por lo tanto, ¿cuál es la bilirrubina que aumenta en síndrome de Gilbert? Es como que pasa de bilirrubina indirecta a la bilirrubina directa. ¿Por qué encima? Por la UDP. Si no hay UDP, ¿ustedes creen que hay esto? No, se queda acá, ¿no? Por tanto, el síndrome de Gilbert es un paciente que tiene una deficiencia de UDP, pero parcial y es leve. Esa es una condición benigna. Este paciente solamente la mayoría de veces va a tener aumento de la bilirrubina indirecta. Nada más. Es lo único que les va a decir el caso clínico. Este tipo, paciente, varón de 20 años que acude a consultorio porque refiere que cuando está sometido a los exámenes finales a estrés, se pone un poco histérico. Viene por eso, no tiene, les hacen pruebas hepáticas, pruebas renales, tomografía, le buscan todo, no hay nada. Lo único que hay es bilirrubina indirecta aumentada. La pregunta es, ¿cuál es el problema de este paciente? Ustedes ya saben que es síndrome de Gilbert. El problema es que solamente hay un déficit parcial de UDP glucoroniotransferasa. Nada más. Esos pacientes responden a tratamiento Doctor, de disculpe una fenobarbital. pregunta. ¿Se escucha? ¿Qué pasó? Doctor, para que de la bilirrubina indirecta pase a la bilirrubina directa, tiene que haber el UDP. Como este es bloqueado, entonces solo va a haber bilirrubina indirecta, ¿verdad? Correcto. Por tanto, va a haber ausencia de la bilirrubina directa. Exacto. Eh, O sea, igual va a haber bilirrubina Doctor, directa. El problema está que pero como en hay este una caso deficiencia de la enzimática, alteración de, o sea, claro, hay una alteración de la conjugación de la bilirrubina. ajá,
Pero en este caso, doctor, también otro factor no sería la deficiencia también del UGT 1A1, que reduce la capacidad del hígado para conjugar la bilirrubina. También, ¿ok? Pero igual Entonces, esto, pero el principal mecanismo sigue siendo esto, ¿ok? El segundo, con mayor importancia, es el que acabas de mencionar. ya, entonces, ok, doctor, entonces depende de la importancia. Entonces, aquí lo más importante debería ser por el bloqueo del UDP. Claro, igual sin descartar lo que acabas de decir. Ya, doctor, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, el otro, bueno, a lo mejor dicho, la otra enfermedad es el síndrome de Klinger-Najar, tipo 1 y tipo 2. ¿Ok? Acá hay una ausencia en la tipo 1 que es la peor, literalmente, es la que el bebito muere. ¿Por qué? Doctor, disculpe, ¿cuál dijo del tratamiento de Gilbert? El tratamiento es o responden a fenobarbital. La pregunta es, ¿por qué? Tarea. Entonces, síndrome de Klinger-Najar. El de tipo 1 es el mortal, el que mata, literalmente. Yo les dije, la bilirrubina indirecta es la liposoluble, ¿no? Si es liposoluble, quiere decir que difunde por ácidos grasos. ¿Qué estructuras en el cuerpo humano están cargadas de ácidos grasos? El cerebro, por ejemplo, ¿no? Tiene sus esfingolípidos adentro. Entonces, la bilirrubina directamente cracks, se le pega. Entonces me provoca kernípteros. ¿Por qué se produce esto? Porque hay un déficit total de la UDP, transferasa. Estos niños, pues son, usualmente el caso clínico son neonatos, son recién nacidos que tienen menos de 28 días. Paciente que muere por kerníteros, es un paciente que convulsionó, no respondió a ningún tratamiento, falleció, se le hace una biopsia o se le hace, bueno, se le extrae un poco de masa cerebral, encuentran que justamente hay pigmentos en los ganglios basales. Causa de muerte, síndrome de Klinger-Najar debido a una deficiencia total de la UDP, glucoronidrotransferasa. Ahora, la tipo 2 es parecida a la 1, solamente que es menos severa. No suele cursar con carníteros. Y responde a fenobarbital. A ver, entonces, ahí tienen sus enfermedades con sus targets. Sigamos con síndrome de Dubin-Johnson. ¿Cuál es el problema en el Dubin-Johnson? Bueno, vamos a ver un gráfico. El problema está al momento de excretar al canalículo biliar la bilirrubina que ya está conjugada.
Entonces, vamos a ponerle acá, target, problema en el RP2. Por tanto, el problema no es que sea indirecta, ya se conjugó, pero no puede salir. Por lo tanto, hay un aumento en la bilirrubina conjugada sin colestasis. A ver, además de eso, suele ser benigno y es una enfermedad de carácter autosómico recesivo. No suele dar aumento de otras enzimas hepáticas. ¿Y el síndrome de Rotor? El problema es hacia afuera, ¿no? Suele causar aumento de la bilirrubina indirecta. Y a veces, pero en menor cantidad de la directa. Porque igual este es un transportador de bilirrubina, pero no es el principal. Este es el principal. Por lo tanto, se puede conjugar. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar estos dos? Ay, pero creo que alguien está escribiendo en el chat. Déjenme visualizarlo. Doctor, la OETP solamente trabaja con la bilirrubina indirecta, ¿no?
Ya, ahora sí. Creo que hubo una pregunta. Ah, sí, le estaba preguntando, doctor, si la OATP solamente trabaja con la bilirrubina indirecta. No, puede trabajar también con la bilirrubina conjugada. Es algo así, miren. Quizás eso pueda causar un poco de confusión, pero vamos a ver. Sería algo así, miren. Doctor, el síndrome de Rotor se parece también al síndrome de Dubin-Johnson, ¿verdad? Sí, solamente que en el de Dubin-Johnson hay una pigmentación negra. En cambio, del síndrome Ya. de Rotor no suele haber pigmentación negra. Ya. Pero en cuanto al trastorno hereditario, que en cuanto al metabolismo y almacenamiento de la bilirrubina conjugada es lo mismo, o sea, es el mismo problema, el mismo trastorno. El problema del Dubin-Johnson es el transportador MRP2. El problema del síndrome de Rotor es el OATP1. Ah, ok, doctor, gracias. La bilirrubina pasa a ser bilirrubina no conjugada, solamente está ingresando. Aquí ustedes saben que actúa la UDP, se vuelve bilirrubina conjugada, y aquí sale, ¿no? Por ese transportador que es el MRP2, ¿ok? Pero esta bilirrubina conjugada puede salir otra vez por un transportador que es el ERP3, pero ya está conjugada, entonces pero es una bilirrubina conjugada, pero se puede volver a recaptar por un tipo de transportador que es el OATP1. Pues otra vez ingresa bilirrubina conjugada y puede salir, ¿no? Entonces, por eso el síndrome de Rotor me da apreminio indirecto y directo. Síndrome de Rotor. Esto es síndrome de Dubin-Johnson. Este es Gilbert y Figueredo. El tipo 1 y 2. Hay un test que es el test del BCP, ¿ok? O el test de la Bronson-Paleína. Ese test se asocia al síndrome de Dubin-Johnson. Quiero que me investiguen cuál es el principio. Así como el de la silosa que vimos en los enterocitos, normalmente la silosa es un monosacárido que ingresa, ¿ok? Cuando hay un problema en los enterocitos en los bordes del cepillo, la silosa no se puede absorber. Entonces ese es el fundamento, ese es el principio. Quiero que me busquen el test del BCP que está asociado al de Dubin-Johnson. ¿Se entiende mejor con este gráfico, no?
Sí. Bacán. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, todo eso se va al canalículo biliar. Ahora, al final todo se hace bilis. Y la bilis se almacena en la vesícula biliar. Entonces, por lo tanto, el páncreas no tiene la capacidad de producir bilis. Más o menos, en promedio, se puede producir de 600 a 900 mililitros de bilis. ¿Cuánto se va a almacenar acá? Usualmente la mitad. Son 400 mililitros de bilis concentrada. Ahora ustedes saben que esta vesícula se puede contraer, ¿no? Por acción del sistema nervioso parasimpático. O sea, la acetilcolina puede contraer la vesícula. ¿Qué otras cosas pueden contraer la vesícula? La CCK. ¿De dónde viene la CCK? Es una hormona producida por las células I del duodeno y del yeyuno. También contrae a la vesícula. Se almacena y se va, ¿no? Hasta la ámpula hepatopancreática. ¿Que dónde se encuentra? En la porción B2, o sea, del duodeno. Que esta porción sabemos que es retroperitoneal. La CCK no solamente contrae la vesícula biliar, sino que tiene la capacidad de relajar el esfínter de Oddi. Se contrae la vesícula, se relaja el esfínter para que la bilis salga expulsada. Acá pueden llegar ácidos grasos. Ojo, ya estoy en el duodeno. Ácidos grasos, carbohidratos, proteínas. A las finales, esta entrada, bueno, y hidrogeniones, ¿no? Toda esta entrada me va a estimular, por ejemplo, a las células S. Las células S aumentan la producción de secretina. ¿Qué hace la secretina? Es una hormona que lo que hace es aumentar la síntesis de bilis. También aumentan la producción de CCK de las células I. ¿Dónde están las células I? En el duodeno y en el yeyuno. Por lo tanto, ¿qué me hace la CCK? Me contrae el bacilete o la vesícula y me relaja el esfínter de Oddi. Entonces, acá en este punto, vamos a ver cómo se recicla esto. Doctor, disculpe una pregunta. Tengo una duda en cuanto a la CCK, que viene a ser la colecistoquinina. También ayuda a la liberación de las enzimas pancreáticas, ¿verdad? ¿O me equivoco? Claro, Ah, o ya, ya. sea, Y en cuanto al mira, voy a duodeno, ponerlo que acá. viene
No te preocupes. Pero igual ese fue algo que vimos ya hace como 2 clases. Probablemente no viste la clase o te olvidaste. ¿Qué hacen las células? Y aumenta la producción de colecistoquinina. ¿Qué hace la colecistoquinina? Aumenta la secreción pancreática. Aumenta la contracción vesicular. Disminuye el vaciamiento gástrico. Aumenta la relajación del esfínter de Odin. Oddi. ¿Quién regula todo esto? El aumento de ácidos grasos y aminoácidos. Si se sensa esos ácidos grasos y esos aminoácidos, la célula sigue que están a chambear. A ver, por favor, apaguen su micro. Doctor, disculpe, no se escucha. Ah, es que no estoy hablando. Ya, voy a borrar esto. Doc, aparte de la secretina, la CCK, también vamos a ver la gastrina y el péptido inhibidor gástrico, ¿no? En el duodeno, en la parte que usted indicó. Claro, el péptido intestinal vasoactivo aumenta la secreción de los enterocitos a la luz, bueno, a luz o al lumen. Ya. Miren, entonces este glóbulo rojo cumplió su vida en 120 días. Vamos a volverlo a dibujar. Hemoglobina. Grupo hemo y globina. Tiene dos caminos. La hemoglobina. Hierro y biliverdina. Esta biliverdina pasa a ser bilirrubina indirecta. ¿Cuáles son las enzimas que participan aquí? La hemooxigenasa y la biliverdin reductasa. El hierro puede pasar a hemocigrina y las globinas a aminoácidos. Miren, todo esto pasa en el retículo o sistema retículo endotelial. ¿De dónde? De los macrófagos. Del vaso. O sea, histocitos sinusoidales. ¿Por qué sinusoidales? Porque es el tipo de capilar que tiene el vaso.
¿Alguien puede explicarme este gráfico? ¿Yo se lo puedo explicar, doctor? Adelante. Perdón. Todo el metabolismo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, como ya usted había mencionado, el eritrocito, perdón, llega a sus 120 días y luego muere. Luego se va a dirigir al vaso. En el vaso se va a descomponer la hemoglobina en dos grupos, en un grupo hemo y en un grupo globina. La globina se va a convertir en aminoácidos y el grupo hemo se convierte en bilirrubina no conjugada a través del hemoxilasa. Perdón si lo pronuncio mal. Hemoxigenasa, pero está bien. Sí, gracias doctor por la corrección. Y bueno, esta bilirrubina no conjugada o también llamada indirecta, pasa o se convierte en bilirrubina conjugada a través del UDP, también conocida como bilirrubina directa, y luego esto es depositado en el intestino grueso. Exactamente. No, el intestino grueso no, el intestino delgado, en la segunda porción duodenal. Entonces apunté mal en ese aspecto. Gracias, doctor. Claro, Que yo lo había apuntado como que se deposita en el claro. intestino Ese es el grueso. objetivo de que ustedes puedan explicarlo, hacer un feedback. Excelente. Ya. Y bueno, después la microbiota se encarga de formar la bilirrubina, ¿no? Y ahí Ajá. se da un 80%. Y luego esto va a ser excretado en urobilinógeno y finalmente se forma en estercobilina, que le da color a las heces, ¿no? Por otro lado, bueno, acá en el gráfico dice 10%, pero el 20% pasa a la sangre como urobilinógeno y luego pasa a los riñones y forma la urobilina y esta urobilina le da color pues a la orina. Ya, ok. Igual para hacer un refuerzo a lo que su compañera Bermudia nos ha comentado, eso es este gráfico. A las finales, la bilirrubina indirecta ingresa al hepatocito. La UDP glucoronosil transferasa le confiere, le transfiere o lo conjuga con un ácido glucurónico. Entonces se vuelve bilirrubina conjugada. Oh, pero un momento, por favor. Ya. Ya. Sinónimos de la bilirrubina indirecta. Bilirrubina no conjugada. Bilirrubina liposoluble. Bilirrubina insoluble. Esta bilirrubina ingresa al hepatocito. Se convierte a bilirrubina conjugada porque se le añade ácido glucurónico. Se convierte en bilirrubina conjugada. Sinónimos. Bilirrubina directa. Bilirrubina hidrosoluble. Una molécula polar. Entonces, pasa a la vía intrahepática, llega a la vía extrahepática, se va por el colédoco y llega hasta el D2, o sea, la segunda porción duodenal.
Aquí, por medio de la microbiota intestinal, algunas bacterias, como por ejemplo, ¿cuáles? Bacteroides fragilis y los Clostridia spp van a convertir esta bilirrubina directa en urobilinógeno. Ahora, el 20% de urobilinógeno puede ir, o mejor dicho, se reabsorbe. Y aquí el 90% va a ir a la circulación enterohepática. Entonces, se empieza a reciclar otra vez. Pero el 10% va a ser excretado en los riñones. A manera de urobilina. Y la urobilina es lo que le da la pigmentación amarilla a su orina. El urobilinógeno puede ser excretado también en las heces, pero se sigue metabolizando a manera de estercobilina, que le da esa pigmentación marrón a sus heces. Ya que no tengo control marrón. Déjame buscar. Nada, no importa. Es como si tuviera mermelada este paciente, pero bueno. Imaginemos que esto es marrón. Ya. ¿Qué pasa si hay una obstrucción o hay una colestasis, un patrón de colestasis? No se libera de manera correcta bilirrubina directa. Por lo tanto, no pasa urobilinógeno, no se va a la circulación enterohepática, no se va al riñón, no se va a las heces. ¿Ok? Por lo tanto, sus heces pierden ese color característico y van a tener acolia, que es la ausencia de la estercobilina total, o sea, por tanto, sus heces van a salir blancas, ¿ok? O hipoacolia. Son heces que todavía no tienen ese color marrón bien marcado. Entonces, cuando hay obstrucción o colestasis, van a tener dos cosas en su paciente: acolia e hipocolia. Señor, ¿sus heces se tiñen? No. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo está orinando? ¿Hay algún color en específico? Ustedes saben que la urobilina le da ese pigmento. Si no hay ese pigmento, literalmente todo lo que ustedes van a eliminar es ese concentrado de solutos que no les sirve al cuerpo porque están en exceso, como la urea, amoníaco, los fosfatos, todo lo que hemos visto que son los componentes normales de la orina. Entonces, su orina va a parecer Coca-Cola. Eso se llama coluria, porque hay ausencia de la urobilina. Entonces, ¿cuáles son los dos parámetros de colestasis que ustedes tienen que buscar? La coluria, acolia e Color de las heces y el hipoacolia. color de la orina. Claro. Ahora,
esa coloración Coca-Cola en la orina se da porque hay presencia de bilirrubina en la orina. Esta es una ausencia. Esto es porque hay presencia, pero igual son patrones de colestasis. Ojo, es una bilirrubina. Yo les dije acá que es hidrosoluble. Por tanto, es bilirrubina directa. Directa. Exacto. Por eso se va a la orina, porque es la concentración de agua que tienen que es mayoritaria. Entonces, algún dato clínico que quizá les pueda ayudar, que es la coluria, se pone de manifiesto cuando la bilirrubina sérica es mayor de 1.6 miligramos por decilitro. Pregunta, ¿a partir de cuánto de bilirrubina yo puedo ver la ictericia? A partir de los 2 a 3 miligramos decilitros en Eh, adultos. Muy bien. Más de 1.1 ya es hiperbilirrubinemia. Quizás su paciente tiene aumento de las bilirrubinas, pero todavía no hace ictericia. La ictericia es de 2 a 3 miligramos por decilitro en adultos. Más de 5 miligramos por decilitro en neonatos. Ahora, esto es relativo. Lo de los neonatos, por si acaso. Entonces, su paciente puede tener hiperbilirrubinemia sin tener ictericia. Ya faltando 7 minutos, le vamos a dar las high yields para su examen. Necesito que busquen ustedes, hagan mejor un cuadro comparativo, ¿ok? Para que ustedes puedan interpretar de manera más sencilla esos exámenes auxiliares que vienen en sus pruebas. La fosfatasa alcalina, ¿qué es? Cuando está elevada. 2. La glutamil transpeptidasa. La TGP y la TGO. La bilirrubina total, la bilirrubina indirecta, la bilirrubina directa. Esta es la GGT. ¿Ok? Luego, para ver si su hígado está funcionando normalmente, ustedes tienen que buscar pruebas de función hepática. Entonces, la albúmina es una de ellas. La otra es cómo están sus tiempos de coagulación. Eso es lo que les voy a preguntar a ustedes. ¿Ok? Ya fácil, mañana hacemos un poco de banqueo. Ya, hasta ahí todo claro. Ya faltan como 5 minutos. Sí, doctor. ¿Mañana a qué hora, por favor? A la misma hora. Me parece que ya no hay de seminario 2.
¿Alguien sabe algo al respecto? Hasta donde yo sé, ya no hay ya. No, no, doctor. Ya Disculpe, ¿qué acabaron hora hoy día, ¿no? inició? Sí, ¿Ya ¿Ustedes acabó cuándo el fue su seminario? examen? Ya acabó seminario 2. el jueves. El jueves de la siguiente semana. Sí. Sí, Pregunta, ¿quiere decir que el viernes de la próxima semana ya no hay repasos? ¿O sí? De ahí tenemos el examen final, que es el Ah, 12, ya. creo, si no me Entonces sí equivoco. hay, entonces sí hay. Sí, doctor, todavía hay. Sí, doctor. Lo que ya acabó es seminario 2, entonces. sí. 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 Ya. Entonces, vayan repasando cómo es un patrón hemolítico, cómo es un patrón hepatocelular y cómo es un patrón colestásico. Ya con esos gráficos lo van a entender mucho mejor, o sea, con todo lo que hemos hecho hoy día. Doctor, disculpe. Doctor, disculpe, ¿mañana a qué hora? A las 5:50, como siempre. Ya, gracias. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, no sé si me equivoco, pero el primer gráfico que mostró es intestino y vesícula biliar. Es un gráfico integrativo. Tenía hepatocitos, tiene vesícula biliar y en la porción 2 del duodeno. Ah, faltaría la otra parte, ¿no? O sea, porque solo se vio la porción 2 del duodeno nada más. Claro, o sea, pero para ese gráfico está incompleto adrede, para que ustedes le pongan más enfermedades, más fármacos. Ah, ya. Ah, lo que pasa, doctor, es que, bueno, yo llevo con el doctor Ibáñez y él nos pidió hacer un gráfico sobre intestino y vesícula biliar. Entonces Ah, tú quería eres del saber grupo si... de San Borja, ¿no? Sí, doctor. Ya. Eh, yo hablé con el doctor Quiñones. Ah, ya, ya. Ok, ok. Y bueno, el doctor Ibáñez me comentó, bueno, nos comentó a todos que teníamos que hacer un gráfico, ¿no? Aprendernos el gráfico de vesícula biliar más intestino. Entonces, quería saber si el primer gráfico que usted mostró lo podía complementar. O sea, claro, tú lo puedes agarrar de base definitivamente. Ajá. Ah, Ajá, eso quería solamente saber. que obviamente tienes que hacerlo más bonito. Recuerda que yo solo te puedo explicar en 1 hora y media. Entonces, hazlo bonito, ponle más enfermedades. Les he hablado de algunos receptores, les he hablado de unas proteínas de membrana, pero los acrónimos. Lo ideal sería poner el nombre exacto. Doctor, en cuanto a los gráficos, ¿qué libro me recomienda? ¿El Boron está bien? Sí, el Boron es un libro muy bueno. Ah, ya. Ok, gracias. Doctor, disculpe, dijo patrón para repasar para el otro, para mañana. Ah, ya, colestásico, hepatocelular y hemolítico. El hemolítico es el más sencillo de todos. Todo aumenta, excepto uno, que es la haptoglobina, como los brasileños le dicen, la haptoglobina, porque rapta, porque cae, literalmente se fuma, disminuye. La bilirrubina indirecta aumenta, el hematocrito disminuye, la hemoglobina puede disminuir, el urobilinógeno aumenta, la bilirrubina directa puede estar normal, pero la haptoglobina es el marcador que siempre disminuye, siempre, siempre, siempre. Listo, chicos, entonces espero haberlos ayudado. ¿Pueden, por favor, parar de grabar? Que yo puedo adelantarles es que citen siempre un trabajo de la revista a la que están enviando el archivo. Es posible que sean